Listo, ya inició el envío. Hola, buenas tardes a todos, ¿me oyen bien? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión que organiza la plataforma Libera. Nosotros somos un colectivo compuesto por veganos y enfocado en la educación. Nuestra finalidad es llevar el mensaje de veganismo para reivindicar los derechos de los animales no humanos a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy quisimos hablar del abuso al que son sometidos los animales por los humanos con la intención de celebrar a propósito de las festividades que se acercan. Y pues para eso vamos a tocar unos temas puntuales. Hoy contamos con un par de invitados excepcionales, veganos, activistas por los derechos de los animales. Está de Medellín Federico, creador de la guía BEC. Y desde España nos acompaña David, miembro del Partido Vegano. Hola chicos, bienvenidos. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Les gustaría presentarse, contarnos un poquito de ustedes antes de empezar? Si quieres, empezamos con Federico. Bueno, mi nombre es Federico, soy vegano hace 4 años. Lógicamente me volví vegano por respeto hacia los animales, que es lo lógico y coherente con todo a lo que los sometemos ellos a día a día. Creé una plataforma web que se llama La Guía Veg para ayudar a las personas a hacerse veganos de una forma fácil y obviamente gratuita. Excelente. David. Hola, muy buenas a todos. Bueno, mi nombre es David Peris, soy de España, en concreto de Barcelona. Y bueno, soy miembro, como comentabas, del Partido Vegano, que es un proyecto político que iniciamos en este principio de 2020, prácticamente hacia el mes de febrero o marzo, justo en medio o justo en el comenzamiento de la pandemia, o sea que hemos tenido alguna dificultad con respecto a ello, pero bueno, es un proyecto que hemos iniciado con mucha ilusión, sobre todo para llevar al plano político, que también creemos que es importante, ya que no había nadie en España, ningún partido que realmente defendiera el veganismo y los derechos animales. Entonces, bueno, creímos que era necesario, ¿no? Pues emprender este proyecto, ¿no? Con otros compañeros. Es el primer partido vegano en el mundo, ¿cierto? Sí, bueno, en principio creemos por las informaciones que tenemos que realmente vegano, entendido como vegano, ya no hablamos de partidos bienestaristas, como puede ser, por ejemplo, aquí en España existe PACMA. También conocemos otros que existen en el mundo, pero no realmente veganos con un corte abolicionista, digamos que creemos, estamos casi convencidos de que somos el primero. Correcto. Y el único, por ahora. Y el único, por ahora. Ojalá vengan muchos más, también quiero decirlo. Sí, ojalá. Bueno, y Johan, que también hace parte del colectivo Libera, ¿nos quieres hablar un poquito de ti, Johan? Hola, mi nombre es Johan, soy fundador del colectivo Libera, ya cumplimos cerca de 2 años. Dentro de nuestro enfoque educacional acerca del veganismo y los derechos animales. He emprendido esta labor en conjunto con Laura y con el tiempo se nos han unido más activistas con la ilusión de promover un mensaje correcto con respecto a nuestra relación con los demás animales. Bueno, muy bien. Nosotros hemos querido empezar este conversatorio contextualizando un poco el concepto de veganismo, algo que es clave en cualquier movimiento de justicia, pues entender de qué se trata la causa que se apoya. Es muy importante conocer la definición original de veganismo para que la gente no dé definiciones arbitrarias, más bien. Johan, ¿nos ayudas con esto?
Bueno, creo que acá los cuatro me alegra mucho que tengamos claro la definición. Conocemos al veganismo como la postura ética que defiende los derechos animales o en su definición original como la doctrina en la que el humano debe vivir sin explotar animales. Y también conocemos los derechos animales como el conjunto de reconocimientos morales por los cuales asumimos que los animales merecen respeto y tenemos la obligación de respetarlos. Y respetarlos significa reconocer y respetar sus intereses inalienables, de manera que nuestras acciones no perjudiquen sus vidas, su dignidad, su integridad y su libertad. Partiendo de esto, tenemos toda una serie de acciones que podemos emprender para promover lo que conocemos como veganismo y como, como parte inicial de una filosofía de derechos animales. ¿No se está escuchando? Sí. Pensaba que era yo, creo que no. Sí. No, Ah, no se bueno, oye. te Ahora, preguntaba, David, sí, te perdona. preguntaba, David, que, ¿qué opinas de lo que dijo Johan sobre el concepto de veganismo, ya que últimamente hemos visto que se ha tergiversado mucho este concepto y cada uno ha querido como apropiarlo a su manera de ver las cosas? Correcto, correcto. Bueno, la definición de Johan es perfecta, o sea, poco más que añadir aquí, que efectivamente el veganismo es el principio moral, ¿no? De rechazo a la explotación de animales no humanos. Este hecho implica, obviamente, el reconocimiento y el respeto a su condición como personas, ¿vale? Como seres sintientes, individuos con intereses y derechos básicos e inviolables, tales como la vida, la libertad y la integridad física. Al final, aunque resulte muy obvio, es decir, y cogiendo un poco el hilo de lo que comentabas, hay que recordar demasiadas veces y demasiada continuamente en todos los foros, tanto en redes sociales como en otros ámbitos, cuál es la verdadera definición del veganismo, ¿no? Y por qué es el veganismo, ¿no? Que el veganismo es por los animales no humanos. Desgraciadamente hay muchas personas, muchos activistas que intentan hacer definiciones sui generis, ¿no? Del veganismo, sobre todo abogando por motivos de salud, por motivos de medio ambiente, sobre todo, ¿no? Serían dos de los más habituales. Pero efectivamente, el veganismo hay que defenderlo y hay que promoverlo por lo que es. Y no hay que confundir jamás la razón verdadera, que es por los animales, con los posibles beneficios que te pueda conllevar adoptar esta postura ética, ¿no? Eh, Añadiendo también un poco, o sea, nadie en su sano juicio defendería, por ejemplo, el feminismo por otras razones que no fueran las del total rechazo a la discriminación arbitraria que sufren las víctimas, ¿no? Y por el reconocimiento pleno de sus derechos e intereses. Entonces, ¿por qué el veganismo debe ser diferente? ¿No? En este sentido, para mí y para todos nosotros, creemos que no lo es. Y lo demás, obviamente, son excusas especistas totalmente. Federico. Federico, ¿estás ahí? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Johan y David, y me gustaría añadir algo, y es que la responsabilidad de nosotros como activistas y también de la responsabilidad que tenemos al difundir el veganismo en redes sociales y en otros espacios es precisamente aclarar qué significa veganismo y dejar de lado la cantidad. Yo no sé, porque como decía David, algunas veces los mismos activistas se encargan de meter en el saco un montón de argumentos que son completamente innecesarios y que empañan de verdad del significado de veganismo. El veganismo no es como si fueran beneficios para nosotros, y cuando hablamos de respeto
a otros condicionado por los beneficios que yo pueda tener de eso, pues deja de ser respeto. Entonces es muy importante que nosotros aclaremos eso en redes sociales, en los espacios que podamos, incluso con otros veganos, y que dejemos claro lo que significa ser veganos. Yo creo que incluso es una definición muy simple, es el respeto hacia los animales no humanos. Y ahí no hay mucho más que decir. Sí, de acuerdo, porque los animales estamos acostumbrados a no verlos como individuos, estamos en una sociedad profundamente especista que nos ha enseñado a verlos como objetos, como recursos. Entonces, los animales son usados, abusados y asesinados por billones anualmente si contamos a los animales terrestres y a los animales marinos. Pero también hay que tener en cuenta que si bien esas cifras son aterradoras, no es tampoco justificable violentar a pocos animales o incluso a uno solo, justamente porque son individuos. A nosotras las personas humanas nos cobijan en los derechos humanos y si alguien transgrede alguno de nuestros derechos es judicializado por esa agresión en particular. Entonces, el mismo criterio debería aplicarse al resto de animales de las otras especies, ya que también, aparte de ser especies, son individuos. ¿Qué opinas, Johan, de eso? Bueno, me parece muy importante ese tema en particular de hablar de cifras. Sin embargo, yo pienso que es uno de los grandes errores que se ha cometido dentro del activismo vegano y que inclusive como veganos algunos cometemos este error. Y la problemática radica en que hemos despersonalizado a las víctimas. ¿Sí? Cuando las personas piensan o cuando nosotros pensamos en los animales en referencia a la explotación animal, lo hacemos de una manera bastante abstracta. ¿Sí? Son visualizados como un concepto general y no como individuos particulares. Es más, digámoslo, adoctrinamiento se nos ha inculcado desde la infancia, ¿sí? Y de hecho se constata con la cotidianidad de referirnos a los animales como objetos o como conceptos particulares y no como la víctima, sea una o sean millones, la cual tiene un nombre y un rostro, ¿sí? Y deberíamos nosotros fijarnos en esta particular problemática para no incurrir en el error de hablar de conceptos con las personas, sino de realmente lo que queremos difundir, y es respeto por las víctimas, no respeto por un concepto o un conjunto de ideas, sino por las víctimas, ¿sí? Partiendo desde las víctimas, nosotros ya vamos a tener un enorme progreso y de ahí vamos a partir de bastantes ideas por las cuales podemos difundir ese respeto que queremos para los demás animales. Sí, Federico, David, que pues, nos gustaría saber sus impresiones acerca de este tema particular, de ver a los animales como un concepto y no como personas. Federico, si quieres, o... Empiezo, bueno. Pues sigue David, porque sí, creo que se quedó. Sí, creo que tiene problemas. Dale, David. Yo apenas, a mí como que me está fallando un poquito, entonces apenas estoy escuchando algunas cosas de las que estaban diciendo, pero dale, David, yo intervengo después. Vale. Perfecto, sin problema. Nada, simplemente, bueno, lo que comentaba Johan es correcto, lo que se está comentando. Aquí es que me gustaría añadir, bueno, una particularidad que psicológicamente
está o se estudia o está demostrado que la mente humana no es capaz de procesar bien y de pensar correctamente en la muerte o entender la muerte de millones o miles de millones de individuos, ¿no? Es como algo que se conoce como el entumecimiento psíquico, ¿no? En psicología, ¿no? Se habla un poco de esto, que es, y no solo ocurre con los animales, con el resto de animales, quiero decir, o sea, también ocurre con nuestros congéneres. Al final es un tema que también, bueno, una cita famosa de Joseph Stalin, que comentaba que una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es solo una estadística, ¿no? Entonces, a mayor volumen de individuos que sufren la muerte, ¿no? en el mundo, la empatía del ser humano se va de vacaciones, ¿no? Es como que dejan de ser individuos y solo vemos números, ¿no? La contraparte a esto, obviamente, sería lo que se conoce también como el efecto de singularidad, que se produce cuando se incrementa mucho el valor de una vida individual, ¿no? Y es en ello en lo que creo que es clave y en lo que como activistas debemos hacer mucho hincapié y por el cual debemos defender mucho, sobre todo a ultranza, el valor inherente de cada individuo, ¿no? De cada ser sintiente, de cada persona. Por tanto, o sea, todo animal, independientemente de su especie y del volumen de esta a la que pertenece, merece respeto en sí mismo, ¿no? Como fin en sí mismo. De acuerdo, pues mientras vuelve Federico, me gustaría también como complementar lo que dice hoy, diciendo que si eliminamos el individuo, también eliminamos la posibilidad de empatizar. Correcto. Sí, de hecho por eso es que en los enfrentamientos o en los debates entre veganos y especistas eh, se enfrentan opiniones y tendencias humanas, ¿sí? Pero no la, la personalización de las víctimas. Y de ahí es que se ve al veganismo como una decisión personal y no como un deber moral. Es el caso de los ecologistas, por ejemplo, que defienden los ecosistemas o defienden ciertos grupos de especies, pero pasando por encima de algunos individuos, si hay que hacerlo. Por ejemplo, el caso de los camellos que asesinaron porque iban a consumir agua o cuando algunas especies son consideradas invasoras. Los ecologistas abogan por que la solución sea el asesinar a esos animales justamente porque no los ven como individuos. ¿Volviste, Federico? ¿Nos oyes? Qué pena, se me cayó no sé, como la conexión. Volví. Te oigo. Listo. Sí, te oímos. No, parece que no. Federico. Bueno, mientras vuelve Federico, el tema que nos reúne hoy es justamente la explotación animal que se usa en este caso para celebrar. Por estas fechas, la mayoría de personas nos reunimos. Hola, Federico, ¿volviste? No. No acaba de... Sí. Bueno, nos reunimos para estar en familia, con nuestros amigos, para disfrutar. El ambiente es muy festivo, todo lo que oímos es de paz, de amor, de reconciliación, de felicidad. Pero, ¿qué le pasa a los animales
en estas fechas cuando todos estamos absolutamente felices y compartiendo con nuestras familias y con nuestras personas queridas. Por lo general, esas celebraciones se llevan a cabo con cuerpos desmembrados de animales y sus secreciones corporales, y alrededor de eso es que se dan las celebraciones. Mientras nosotros estamos felices celebrando, ellos están pasándola muy mal, sintiendo pues la angustia, el miedo, el terror de que están siendo vulnerados, explotados y asesinados para nuestros fines, para hacernos felices. Aquí hay muchas tradiciones, por lo menos en Colombia, no solamente este tipo de explotación y de celebraciones no solamente se dan en fin de año, sino es durante todo el año y alrededor del mundo. Aquí hay unas muy, muy particulares que bueno, ya lo tocaremos. Y me imagino que en cada país, en España, por ejemplo, he visto unas tradiciones terribles que uno a veces no se imagina ni cómo, en qué mente cabe hacer tantas atrocidades a los animales. Entonces queremos evidenciar desde Libera esa contradicción que hay. Mientras nosotros estamos felices y celebrando en familia, nuestra felicidad causa la muerte de millones de víctimas inocentes. Johan. Bueno, con respecto a lo que decías, creo que el especismo ya hace parte tan arraigada en nuestra cultura desde hace tanto tiempo, desde hace tantos miles de años, que hoy día simplemente lo continuamos por inercia social. ¿Sí? Ni siquiera es por la aceptación de la misma cultura dentro de la sociedad, sino porque es una costumbre tan arraigada que cuesta desprendernos de ella, ¿sí? Además de que la explotación alcanza cotas y proporciones tan altas que las culpas individuales se difuminan, ¿sí? Como lo decía yo anteriormente, y es por eso la importancia de individualizar a las víctimas, para que se vea que si bien es un problema global y que cuesta visualizarlo en términos parciales, que se vea la explotación a través de los ojos de la víctima, ¿sí? Y esto se puede lograr a través de la empatía, pero ¿cómo conectamos la empatía en las personas con un prejuicio tan arraigado, ¿sí? Y en esta parte me gustaría compartir una de mis experiencias, y es que las personas, a pesar de que lleguen a un razonamiento lógico acerca de que el veganismo es moralmente correcto, o incluso que las ideas del veganismo son indebatibles para mí, a pesar de que lleguen a ese razonamiento, no hay un entendimiento y no se asumen las responsabilidades de cada persona para dejar de participar en la explotación. Y creo que muchos veganos en este punto hemos ignorado lo que yo llamo la fuerza de un prejuicio. Y es que el prejuicio es tan fuerte que, a pesar de que logremos esa conciencia con respecto a nuestra relación con los demás animales, para muchas personas es complicado desprenderse de ese prejuicio. Y como es un prejuicio aprendido, pues lógicamente lo que yo he visto a lo largo de estos años, la única manera que no contra eso es difundiendo ideas y educando a las personas. Pero si nos vamos a cada caso particular, pues seguramente vamos a terminar frustrados, porque a pesar de que nos den la razón de cierta manera, la mayoría de personas no asume su responsabilidad. Sí, tú, David, ¿por qué crees que pase eso? Que la gente, a pesar de darnos la razón, no asume la responsabilidad y no deja explotar animales. Sí, bueno, aparte de que todo obviamente viene del especismo, ¿no? Que desde que nacemos se nos adoctrina en el especismo en concreto, en el especismo antropocentrista,
¿no? Es el que tiene en su punto central al ser humano y todo el resto de animales pues están supeditados a nuestros propios intereses, ¿no? Eso es lo que se nos somete, ¿no? A ese lavado de cerebro desde que nacemos y es continuo además, ¿eh? Se nos inculca eso, ¿no? Que el resto de animales son inferiores a nosotros, etcétera, ¿no? Además es un hecho que ya se encarga, ¿eh? Aquí hablo tanto de la industria, cualquier industria que se beneficia, ¿no? De la explotación animal, hasta, bueno, gobiernos, etcétera, ¿no? Aquí entra todo el mundo, se benefician de ello, incluso lo ocultan deliberadamente, ¿no? La situación, ¿no? que padecen todos los animales. Bueno, realmente se invierten cantidades, ¿no? Ingentes de dinero en marketing, en lavados de cara, ¿no? De este tipo de industrias, de este tipo de prácticas, consiguiendo con ello incluso sellos de el mal llamado bienestar animal, ¿no? Como intentando, ¿no? Blanquear toda esta situación para callar las conciencias, ¿no? de todos nosotros. Bueno, al final es todo también un tema de disonancia cognitiva, ¿no? Que aún, como bien comentabais, ¿no? Que por mucho que hay personas que no son veganas, obviamente, hablas con ellas, les comentas, llegan a decir, sí, sí, tienes razón en lo que comentas y tal, pero automáticamente, ¿no? No siguen, ¿no? No aplican lo que están diciendo, ¿no? Esto pues es conocido como la disonancia cognitiva, ¿no? Es la confrontación entre las creencias de uno con los actos reales que lleva a cometer, ¿no? Bueno, básicamente es eso, ¿no? El especismo y la disonancia cognitiva. De todas maneras, lo que comentaba Johan también es muy importante, que es sobre todo, desde el punto de vista de los activistas veganos, tenemos en nuestra responsabilidad de hacer un activismo educacional, ¿no? De intentar llevar a todo el mundo en la medida de lo posible, formarnos bien nosotros previamente para mostrar mayor seguridad y argumentar correctamente, ¿no? Pero para llevar de manera educativa, llevar de manera educativa el veganismo y los derechos animales a los no veganos, ¿no? De otra manera, reaccionar a lo mejor violentamente o ponerse a la defensiva con estas personas es totalmente contraproducente para la causa. Bueno, Federico, Volví ya. Mejoró tu conexión. Sí, ya no, cambié de dispositivo. Ahorita estaba desde el celular, pero parece que tengo un problemita ahí. Pero ya creo que se solucionó. Bueno, estábamos hablando sobre por qué la mayoría de personas, aunque reconocen que es injusto, es cruel, es inmoral, abusar de los animales, usarlos, no dejan de hacerlo, por más de que entiendan de que el veganismo es una causa justa, no paran de la explotación hacia los animales. Yo pienso que hay un componente también de prejuicio. Creo que ahorita alcancé a escuchar algo de eso que estaba hablando Johan. Y es porque nosotros mismos como seres humanos queremos encajar en grupos, queremos sentirnos parte de algo, queremos sentirnos aceptados y apoyados socialmente. Y es algo a lo que nos debemos desligar completamente, porque si bien es cierto que hoy en día la explotación animal es lo normal, no es lo correcto. Y muchas personas, cuando van con la realidad que están viviendo los animales, ponen en la balanza dos cosas: o hacer lo correcto o quedarse conmigo. Es lo que pasa casi que yo pienso que en la mayoría de los casos. Y los que hoy somos veganos, en algún momento también tuvimos que tomar esa decisión. Pero también hay una responsabilidad gigante de nosotros como activistas y cuando difundimos el mismo veganismo, y es dejarlo de poner como una mera opción, como una mera alternativa ética o algo así, porque es que realmente, si nosotros habláramos de respeto, si pusiéramos esto en contextos humanos, sería urgente y nos daríamos cuenta de lo injusto que puede resultar que nosotros digamos considerar el veganismo. No hay que considerarlo. De hecho, el veganismo es algo que todos deberíamos estar aplicando ahora mismo.
y que también obviamente hay que hacerlo de una forma muy estratégica y hay que saber cómo llegar a las personas para que ellos mismos entiendan esa urgencia, para que empecemos a aplicar esto y que obviamente también se note como que es más allá de la alimentación, que es, o sea, que es una postura ética, que también pasa que las personas lo identifican como si fuera un cambio de alimentación, entonces ellos pues de una vez dicen, no, pero es que eso es muy difícil, es que X o Y cosa y empiezan las excusas, en vez de pensar que es que lo que estamos haciendo es lo meramente justo con otro individuo y que más allá de que sea difícil o que haya que aprender, es lo justo, es lo que tenemos que hacer ahora. Sí, Dentro de lo que dice Federico y también David, creo que los mismos activistas hemos llegado, bueno, han llegado al grado de volverse cómplices de los victimarios, ¿sí? Todo esto por un afán absurdo del reconocimiento de las víctimas, pero que no se hace de manera inteligente. Y ha llegado a ese punto de que en lugar de defender a las víctimas se está haciendo más fuerte todo el sistema de ideas que fortalecen el especismo. Y de hecho están haciendo mucho más difícil el avance del veganismo en la sociedad, ¿sí? Mezclándolo con diferentes ideas o con diferentes cosas, creyendo que este tipo de actitudes o de acciones van a ayudar a la visibilización y al reconocimiento de las víctimas, y se está logrando todo lo contrario. Y de hecho ya tenemos vestigios de esto, no solo legislativo, sino en la sociedad, ¿sí? Con la ideología bienestarista y el bienestarismo es el más grande ejemplo de esto. Y creo que también debemos tratar de conseguir que la realidad de las víctimas no solo se entienda, sino que se interiorice, que se sienta, por decirlo de alguna manera, en las personas. ¿Para qué? Para que haya un grado de responsabilidad mucho mayor y que cada individuo entienda su papel fundamental en la relación, en su relación con los demás animales. Bueno, yo quería complementar un poco lo que decía David sobre la disonancia cognitiva, porque la mayoría de personas lo que tendemos es a como a alinear o a mantener una coherencia entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero cuando se trata de los animales, eso no ocurre. Usualmente la gente dice estar en contra de las injusticias, de las violaciones, de los asesinatos, de las torturas. Sin embargo, cuando son ellos mismos quienes cometen esas injusticias, esas torturas y esos asesinatos, su mente empieza a gestar excusas para sentir que no están participando activamente en esos crímenes. Entonces, ahí empezamos a oír excusas de todo tipo, hasta las más absurdas, como apelar a las tradiciones, es que yo crecí así, es que esto se ha hecho durante muchos años, es que nuestros antepasados eran cazadores, o la cadena alimenticia, algunos llegan a decir que los tomates sienten, o hasta que la clásica isla desierta, Sí, no sé, la típica. y todo para no tener una conversación honesta consigo mismos y aceptar que sus costumbres más arraigadas y su manera de actuar no se alinean con sus valores o con los valores que piensan tener, cuando la solución más sencilla sería cambiar ese comportamiento y alinear las acciones con sus valores. Yo quisiera añadir algo aquí, es que incluso cuando nosotros empezamos a hablar de veganismo, algunas veces, pues cuando hablo de nosotros es desde los que hoy somos veganos, y en medios y todo, y en redes sociales, empezamos a hablar como si fuera, o sea, como si ya diéramos a entender que es algo difícil, entendiéndole a las personas, a las demás personas, la idea de que tiene que ser un proceso, que es poco a poco,
y ahí nos concentramos totalmente en nosotros, no en las víctimas. Pero si nosotros hablamos directamente de qué es lo que está viviendo un animal detrás del sometimiento que le estamos generando por las decisiones diarias que tomamos, ya el contexto cambia completamente. La idea que tenemos y la idea que le compartimos a las demás personas es completamente diferente, porque ya se vuelve algo urgente y algo que es lo mínimamente justo con todos ellos. Me parece clave lo que estás diciendo porque no es algo que pueda esperar. Son millones de víctimas a diario que están siendo abusadas y que están siendo masacradas y no podemos esperar, o sea, como no es en nuestra garganta donde está el cuchillo, le podemos dar largas a eso, pero son las víctimas a diario de nuestro consumo, de nuestras decisiones diarias, de consumir un huevo implica pollitos masacrados, no son productos inocentes, consumir una leche de una madre de otra especie implica que fue forzada a estar embarazada, a ser separada de sus bebés. Finalmente van a ser todos asesinados también por nuestros hábitos. Entonces es una cosa urgente, hay que pararlo ya. Sí, sí, correcto. Bueno, es que al final el veganismo va de justicia y de respeto, ¿no? El respeto a los demás animales. Entonces, cualquier dilación en este sentido o cualquier excusa en este sentido, al final es que estás gritando a los cuatro vientos que no respetas a las víctimas, ¿no? de esta discriminación. Y bueno, hilando con lo que comentáis, lo de la famosa transición, ¿no? de ciertas personas que incluso algunas están décadas en transición, ¿no? Esto es un dato muy, muy curioso, ¿no? Bueno, demuestran que no han entendido nada, ¿no? de lo que significa el veganismo ni lo de qué va el veganismo, ¿no? Y que realmente viven en la hipocresía, ¿no? Y se aferran egoístamente a aquello que no es conveniente, o sea, que es conveniente para ellos, ¿no? O sea, olvidando totalmente a las víctimas, dejándolas de lado y dejando de respetarlas, obviamente, ¿no? O sea, en fin, es un tema muy curioso el de la transición, ¿no? Siempre me ha impactado bastante. Y lo que decían ustedes de que los activistas avalan ese tipo de comportamientos y lo que promueven es el paso a paso, los pasitos de bebés, que simplemente lo que hacen es dejar más víctimas y víctimas cada día en el camino mientras ellos toman una decisión que es tan fácil y tan coherente. Sí, sí, es que mientras tanto se sigue dando el mayor y continuado holocausto de la historia, ¿no? Que es el holocausto animal. No cesa, no cesa. Total, y uno piensa que simplemente porque está haciendo una transición, entonces la extiende o incluso la detiene a su antojo, sin pensar y sin considerar que cada decisión que uno toma en cada día, en cada momento, está poniendo a otro ser, a un individuo, bajo un sometimiento, que eso es fundamental entenderlo y educarlo cuando nosotros hablamos de veganismo. Johan, ¿qué opinas? Disculpen, me desconecté un momento. Bueno, yo creo que estas situaciones son consecuencia de abordar el problema del especismo a partir precisamente de las consecuencias del mismo. Sí, es decir, estamos ejemplarizando nada más las situaciones que viven los demás animales. Por decirlo así, digamos, los animales que viven en zoológicos, la tauromaquia, los mataderos, y todas las manifestaciones del especismo como consecuencia y no como la causa principal, que es una ideología supremacista. Sí, debemos, pienso yo, abordar el problema desde su raíz y no desde sus consecuencias.
Creo que este ha sido también uno de los problemas mayores que ha tenido que enfrentar eh, los activistas, porque hay toda una serie de acciones con objetivos diferentes, ¿sí? Entonces está el objetivo de acabar con la caza, el objetivo de acabar con las pieles, eh, acabar con los zoológicos, y todo este tipo de acciones que quieren acabar con problemáticas específicas, pero que eso no se concluye necesariamente en la terminación del especismo como prejuicio. ¿Sí? Entonces deberíamos, como veganos y como activistas, tener claro esto, que atacar el problema desde sus consecuencias es tal vez prolongar en el tiempo el prejuicio, cuando perfectamente podríamos abordarlo desde la mentalidad colectiva, desde el prejuicio antropocentrista, ¿sí? Que pone a los humanos por encima de absolutamente todo. Sí, pues justamente todas esas expresiones del especismo son a causa únicamente de nuestro prejuicio especista, que es un prejuicio muy arraigado en la sociedad y que justamente es, como dice Johan, lo que hay que atacar directamente. Me parece que desde el Partido Vegano han hecho un trabajo maravilloso difundiendo eh, justamente eso, el antiespecismo, no una causa por una causa, sino, sino la raíz del problema, que es el pensamiento supremacista humano. Te agradezco las palabras. Es lo que intentamos. Al final, como decía antes, la importancia aquí es es el activismo educativo y desde el Partido Vegano también intentamos siempre en todas nuestras publicaciones llegar a ello, ¿no? Y es muy fácil, al final es muy fácil de entender. O sea, que todos los seres sintientes son fines en sí mismos, ¿no? Y poseen por ello unos derechos básicos que deben ser inviolables. Derechos básicos e intereses como mínimo similares o iguales a los del propio ser humano, ¿no? Que son la vida, la libertad y la integridad. Eh, Hilando con lo que comentáis, ¿no? De hablar solo de ciertos ejemplos de especismo y tal, esto, claro, también conlleva problemas en los que caen otras organizaciones animalistas, ¿no? Que sobre todo se centran mucho en lo que se conoce bajo el término de campaña monotemática, ¿no? Que se centran sobre todo en actos, manifestaciones, reivindicaciones, ¿no? En contra de algún tema en concreto, ¿no? Como puede ser la caza, las corridas de toros, sobre todo aquí en España, los circos, lo que comentabais, ¿no? También un poco. Pero son temas muy concretos dentro de todo el abanico amplio, ¿no? Que hay de la explotación animal. Entonces, reivindicar de esta forma se está dejando de lado todo lo que es la explotación especista en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un error bastante grave, ¿no? Que se cae demasiado a menudo, por desgracia. Y que además se gastan en esas campañas monotemáticas muchos esfuerzos, tiempo y recursos simplemente para tratar de acabar con una de las expresiones de la explotación animal. Eso pasa mucho en Colombia también. Uh-huh. En Medellín también, ¿cierto, Federico? Sí, acá pasa bastante y es algo que incluso pues sería muy curioso porque, por ejemplo, en el caso de la tauromaquia son personas en contra de ella, protestando contra la explotación del toro, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta que tenemos un animal de la misma especie en el plato, tenemos un animal de la misma especie esclavizado para producir leche o miles de cosas más. Entonces, totalmente de acuerdo con el tema de las campañas monotemáticas, que definitivamente si no está el mensaje de respeto desde la base, yendo directamente a la causa, a lo que genera todas estas expresiones de explotación animal, pues básicamente no estaríamos haciendo mucho, porque expresiones de esa misma explotación hay
las que queramos contar, de todos los tipos, en todo el mundo, y si empezamos a atacar una por una y no la causa real de todas ellas, nos demoraremos una eternidad en poder liberar a los animales de esa explotación. Sí, aquí justamente estaba viendo que son millones, por ejemplo, no solamente los que se usan para comida y vestuarios, sino en justamente lo que hablábamos de las celebraciones, hay cosas absolutamente terribles. Aquí, por ejemplo, hay una fiesta que se hace en Magdalena, es ilegal, pero entierran a un cabrito vivo, bebecito, y le golpean la cabeza hasta que muera por los golpes y su agresor, digamos, hay un ganador que es quien logre asesinarlo de un golpe, o carreras de burros, de gatos. Bueno, son incontables, son innumerables, podríamos quedarnos aquí todo el día. No, sí. ¿Qué En decir? España, En España, ¿qué decir de España? Aquí somos bueno, no quise decir campeones, pero tenemos, por desgracia, ¿no? Muchas tradiciones y costumbres totalmente arcaicas en los que se usan animales, ¿no? Para eventos lúdico-festivos de toda índole. Incluso a algunos se les cataloga como arte o como cultura, ¿no? Entonces, bueno, el más conocido, casi el de los más importantes aquí en España, pues es el relacionado con todo lo que es la tauromaquia, ¿no? Las corridas de toros, el famoso San Fermín en Pamplona, ¿no? En el norte de España. Pero bueno, también hay encierros con vaquillas. En Cataluña, que es donde yo resido, pues también son famosos los correbous o els bous ambulats, ¿no? Que son toros a los que se les ata, se les pone unas bolas de fuego en los cuernos y se los deja sueltos, ¿no? Y esa es la diversión, ¿no? O sea, usar animales para diversión. De todas maneras, dicho todo esto, para mí, ¿no? Y entiendo que cualquier actividad que implica utilizar animales, para mí es irrelevante, ¿no? Que se la catalogue como cultura o como arte, porque ya que igualmente, aunque si así lo fuera, no la haría una práctica moralmente aceptable, ¿no? Y al final es lo que comentábamos antes, esto va de moral, de ética, ¿no? De justicia y de respeto hacia el resto de los animales. Sí, de hecho hay formas de explotación animal que hemos romantizado al punto de quererlas perpetuar y que socialmente no vemos nada malo en ellas. El tema de tener perros en vigilancia o para la detección de narcóticos, educación, ciencia, el mismo tema de la equitación, o sea, formas de explotación de los animales que nos las han vendido, que les han hecho un mercadeo que pareciera que fueran compasivas con los animales, pero que el trasfondo sigue siendo explotación y esclavitud para el mismo animal. Sí, creo que hemos tocado un tema muy importante, y es que de hecho las expresiones más comúnmente conocidas del especismo son aquellas que son al mismo tiempo las más violentas, ¿sí? Las más, digamos, visiblemente rechazables. Y es por eso tal vez que los activistas se han centrado en esto, en la violencia explícita y en el mal llamado maltrato, que no es más que el daño que no nos beneficia, ¿sí? El que creen las personas y los activistas que es innecesario. Pero ese abordaje antimaltrato me parece equivocado. Me gustaría escuchar a ustedes también qué piensan de esto. Creo que del abordaje de nosotros como activistas debería ser el reconocimiento del valor inherente de los animales, y no condenar como tal la práctica, si es violenta o no. Sí, de todas formas, el uso está ahí. Sí, sigue siendo una relación de tipo esclavista. bueno, si quieren yo empiezo. Pues el criterio para considerar moralmente a alguien y incluirlo dentro de la comunidad moral es la sintiencia, no es la inteligencia, no es la especie,
ni ninguna otra característica, es la sintiencia. Y los animales estamos provistos de sintiencia, que no solamente es sentir dolor y sentir placer, sino también todo el resto de sensaciones, frío, calor, soledad, angustia, alegría, todo, tener conciencia de sí mismos, de su entorno, es decir, tener un yo, ser personas. Entonces, los demás animales también son personas y por lo tanto deben ser reconocidas y respetadas. A ninguna persona le gustaría estar siendo esclavizada para ningún fin. Lo que decía Federico de los animales que llaman de compañía, no hay realmente animales ni de compañía, ni de granja, ni de entretenimiento de absolutamente nada. Cada animal tiene sus propios intereses y no son servirnos a los animales humanos, no son estar para nuestro beneficio, así no haya un maltrato implícito, como dice Johan, como a los animales que tienen como para que acompañen a los invidentes, o para hacer caballos, para hacer terapias, para ciertas cosas. El maltrato no está implícito, pero no dejan de ser esclavos. Lo mismo lo que hablaba David de los proyectos bienestaristas, que son en lo que por lo general se enfoca la política animal. Por ejemplo, aquí quieren hacer un etiquetado de huevos para que la gente sepa si la gallina estuvo en galpón o estuvo en el pasto, que para la gallina es completamente irrelevante la forma como fue explotada. Ella, un esclavo bien tratado no deja de ser esclavo. Correcto, correcto. Es que al final, por lo que comentáis, o sea, el problema no es el maltrato, el problema es el uso que hacemos de los animales, ¿no? O sea, a un esclavo le puedes, no le interesa tener una jaula más grande, ¿no? Le interesa ser libre, no estar dentro de una jaula. Al final, en resumidas cuentas, es la importancia, ¿no? de esto. Sí, pasa algo y es que cuando nosotros hablamos de maltrato, entonces ahí empiezan, como si fuera el maltrato la causa de todo esto, empiezan es precisamente las ideas bienestaristas como solución, que entonces saquémoslos de las jaulas, que métodos indoloros de muerte, etcétera, pero que, como decía ahora Luisa, no cambia nada para la víctima, seguirá muriendo, seguirá siendo esclavizado y seguirá siendo usado. Yo el otro día estaba oyendo una entrevista de una nieta de un escritor colombiano que escribió La María y le preguntaban si su abuelo tenía esclavos. Y ella dijo, sí, tenía esclavos, pero los trataba bien. Es exactamente lo que dicen en este momento las propuestas bienestaristas de los animales. No reconocer a los animales como individuos y respetar su integridad y su libertad, sino simplemente mejorarles sus condiciones de esclavitud. Creo que desde el bienestarismo hay una confusión bastante grande con el concepto de interés. Un interés es una necesidad consciente y creo que los bienestaristas lo confunden con una necesidad básica. ¿Sí? Necesidad básica es, por ejemplo, tener cubiertas las necesidades alimenticias, agua y refugio. Sí, por esto los bienestaristas piensan que un animal o un grupo de animales teniendo estas necesidades básicas cubiertas tienen legitimidad a usarlo. ¿Sí? Pero esta también es una falta gigante a sus intereses conscientes, a sus intereses básicos, que es conservar su integridad física. ¿Sí? Digamos, un caballo no le interesa en absoluto ser montado, ¿sí? Por más que lo peinen, que lo traten bien, que le hablen bonito, la necesidad consciente es de ser libre y de vivir su vida bajo sus propios términos, ¿sí? No bajo los términos de un ente que se cree
sobre él y que lo considera también su propiedad, además. Sí, de acuerdo. También los animales, hay otra cosa que nosotros no tenemos en cuenta de los animales y es que ellos también, tal como nosotros, crean relaciones afectivas, relaciones familiares, relaciones sociales muy complejas, la mayoría de especies. Y nosotros pasamos por encima de todo eso. Lo que hablamos de las fiestas en las que son ocasiones para compartir con nuestra familia, para crear momentos especiales para nuestros hijos. Sin embargo, los animales que son usados para nuestro beneficio se les niega la posibilidad de disfrutar libremente de sus familias y de sus amigos, como las aves, por ejemplo, los peces que son prisioneros eternos en jaulas, en peceras, que jamás pueden volar y nadar en libertad junto con los demás animales de su especie, o los cerdos, los pollos, las vacas, que son obligados a reproducirse para asesinar a sus hijos y finalmente a ellos, después de una vida alejada de sus verdaderos instintos maternales, sociales, familiares. Entonces, también es doloroso ver que mientras nosotros disfrutamos de nuestra familia y amigos y celebramos junto a ellos, a los demás animales solo hay soledad, miseria y muerte, porque el concepto básico de familia también se puede aplicar a los demás animales. Hay muchas especies que cuidan a sus crías, incluso muchos son monógamos, la mayoría de aves son monógamos, entonces no es justo que nosotros sí disfrutemos de nuestra familia y ellos. Sí, este es un tema muy interesante y a la vez un poco tabú, ¿no? Dentro de la comunidad científica, sobre todo, ¿no? Que solo hay pocos científicos que se atreven, ¿no? A hacer públicas sus observaciones en este sentido. Y es cierto que en muchas especies animales los comportamientos grupales, obviamente igual que nosotros en los humanos, son fundamentales, ¿no? Para la supervivencia. Y sobre todo se crean lazos muy fuertes entre individuos de un mismo grupo y ya no todavía más fuerte lazos entre propios individuos de una, podríamos decir, una unidad familiar, ¿no? de estos animales. Me gustaría abordar también este tema desde el punto de vista del duelo o de la aflicción, porque normalmente no se habla de ello y hay mucha evidencia, está fuertemente documentado que diferentes especies de cetáceos, de elefantes, de jirafas, primates, etcétera, muchísimos casos, se dan estos casos de duelo, ¿no? Y de aflicción cuando, por ejemplo, alguna cría de estos animales pues muere, ¿no? De manera prematura, ya sea por muerte natural o por muerte pues es atacada por otro individuo de otra especie, etcétera. Y está documentado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las orcas, como durante horas, incluso días, cuidan de esa cría muerta y la llevan, la protegen dentro de su propia boca o la llevan incluso encima o la transportan, ¿no? En su propia cabeza. Bueno, es un hecho increíble. También está estudiado. Se ha observado un grupo de jirafas que se quedaron también alrededor de una cría muerta durante mucho tiempo. Incluso la madre había dejado de comer y de beber. Entonces, bueno, son comportamientos que se obvian normalmente o se intentan dejar de lado en el resto de animales como que si solo fuera algo propio del ser humano, ¿no? Pero está muy documentado que también ocurre con ellos, ¿no? Sí, de hecho hay gran cantidad de especies y sobre todo mamíferos que generan similares al del ser humano. Y aquí es donde, bueno, en términos biológicos, es donde uno habla pues como de cierta hipocresía porque si bien conocemos esto y lo validamos, al mismo tiempo,
cuando somos nosotros los que nos vemos beneficiados de la explotación de los animales, desconocemos por completo estos vínculos que se generan y que incluso si no se generaran, seguiría siendo un irrespeto hacia estas mismas especies. Como decías ahorita, David, incluso hay elefantes que no solo hacen el duelo, sino funerales a sus muertos, reciben a sus crías. Hay incluso aves, como la gallina de Guinea, que tienen estructuras sociales increíbles a comparación de otras especies, incluso de la humana. Entonces, también condicionar, porque muchas veces en términos biológicos nosotros condicionamos el respeto que merecen los animales basados en lo que entendemos de ellos y no en lo que merecerían simplemente por ser un individuo diferente a nosotros que tiene intereses en vivir y en ser respetado, y que condicionamos únicamente por lo que nosotros entendemos de ellos, que es algo muy injusto. O sea, si no te entiendo por completo, si no es una especie en la que yo puedo afirmar que siente, que tiene vínculos familiares, entonces te irrespeto y tengo todo el derecho a explotarte, que es lo que pasa muchísimo, incluso desde la misma academia. Sí, es cierto lo que dices, Federico. De hecho, hay una relación biológica en eso, y es que nosotros los humanos tenemos la tendencia a, digámoslo, a sentir compasión o empatía por ciertas especies de animales que tienen parentesco con nosotros, ¿sí? Digámoslo así, el caso más cercano con los mamíferos, ¿sí? Sin embargo, hay una contradicción muy, muy grande, porque a pesar de que sentimos esa empatía con esos seres que más se parecen a nosotros, no tenemos miramientos en utilizarlos, dado el caso, digamos, de los monos, para utilizarlos en experimentación, o inclusive con los animales domesticados, para venderlos, para comerciar con sus vidas, para aprovecharnos de su aparato reproductor. Entonces, es extraña esa relación que tenemos de empatía, supuesta empatía con los demás animales, de que sentimos ese acercamiento, pero no nos detenemos a pensar que hay un individuo que, al igual que nosotros, merece respeto, y no nos interesa irrespetarlo, no nos interesa encerrarlo, enjaularlo o utilizarlo para cualquier fin. Y eso hace parte, pienso también, de ese prejuicio especista tan arraigado, de que a pesar de que tengamos ese sentido moral tan a la vista, eh, nos pesa más todo ese adoctrinamiento que hemos recibido desde la infancia y que ha perdurado durante tantos años. Sí, porque la mayoría de personas no quisiera para sus familias ni para sí mismos lo que se le hace a las familias de los demás animales. Una madre no quisiera ser separada de su hijo. Una madre no quisiera que su hijo fuera asesinado siendo un bebé para que otra persona se aproveche del cuerpo de su madre. Digamos que el tema de la familia sí debería generar un poco más de empatía con las familias de los demás que estamos acostumbrados a vulnerar. Y justamente hablando de las familias en estas fiestas, quisiera hacerles unas preguntas sobre las fiestas con no veganos, porque la mayoría de nuestras familias o de las personas con las que compartimos y nos relacionamos no son veganos, y cómo afecta eso nuestra postura ética. ¿Ustedes cómo creen que pues, sería viable llevar las fiestas o espacios con no veganos, y cómo manejarlos sin faltar a nuestra ética? David. Es un tema peliagudo el de la relación con personas no veganas o con personas especistas. Como bien decías, en estas fiestas
pues todos nos vamos a encontrar, ¿no? En estas situaciones. A ver, como cualquier otro vegano, me produce, ¿no? Siento dolor y una tremenda sensación de injusticia, ¿no? Cuando presencio actos delante mío, presencio actos especistas, ¿no? Sobre todo con las personas a las que quiero. Pues familia, sobre todo, ¿no? Padres, hermana, etcétera. Pero, y ya no solo en la alimentación, ¿eh? O sea, también esto lo quiero dejar claro, sino en cualquier otro ámbito, ¿no? Dentro de todo lo que es el abanico de la explotación animal. Pero como también hemos comentado anteriormente, creo que lo importante en esto es sobre todo la educación. La educación a la hora de transmitir un mensaje vegano con estas personas y también la educación entendida como obviamente activismo o educativo. O sea, al hablar con estas personas, lo que comentábamos también antes, ¿no? Nunca actuar de manera, pues ponerse a la defensiva o actuar incluso de manera violenta, aunque muchas veces por dentro, ¿no? Tenemos esa sensación, ¿no? De que quisiéramos confrontarlos, ¿no? Pero bueno, al final creo que no considero que debamos ser, porque no somos perfectos, obviamente, los veganos, ni mucho menos, pero sí que debemos quizá ejemplarizar un poco, ¿no? Llevar un poco a la práctica también todas estas ideas de respeto, de inculcar, ¿no? Intentar inculcar en las personas, ¿no? Este respeto por los demás animales y sobre todo entiendo que el diálogo y la educación en el veganismo, en los derechos animales, al fin y al cabo surge su efecto. De hecho, eh, con familiares míos lo he notado, o sea, por ejemplo, mis padres, mi hermana, pues bueno, siempre, como yo también lo era antes de los 6 años que llevo ya como vegano, también era especista y no vegano, obviamente, pues hablando mucho con ellos, haciéndolos este activismo educativo con ellos, al final he conseguido que empiecen a abrir su mente y poco a poco los voy acercando, ¿no? a todo esto y creo que, bueno, por eso entiendo que la educación y el diálogo son clave. Federico. Bueno, a mí me gusta mucho hacer como la comparación con otros casos de injusticias para ver cómo actuaríamos, digamos, normalmente, o qué sería lo aceptable en términos éticos. Y es completamente evidente que si, por ejemplo, en otro contexto habláramos de un abusador de niños, una persona que ha cometido un crimen, una injusticia, y le ponemos a otra persona en consideración para que comparta con ella, probablemente lo que diría una persona del común sería, no, pues es que yo por qué tengo que compartir con él, vea lo que acabo de hacer. Lo mismo, o en términos similares, hablamos de lo que pasa con los animales y hay un riesgo grandísimo que creo que en el que podemos caer cuando compartimos con personas no veganas y es en caer de pronto en avalar lo que se está haciendo. Que, por ejemplo, estemos comiendo y sea con personas no veganas y tengan el cuerpo de un animal, las secreciones, los derivados de su explotación y que uno, si uno se queda callado, si uno no habla al respecto, cuenta qué es lo justo, porque eso no es ético, en lo que caemos es precisamente en avalarlo y que esas personas incluso se sientan respaldadas por nosotros mismos, que me parece que es fundamental. Obviamente tenemos que entender que el mundo ahora no es vegano y tenemos muchísimos obstáculos en este momento, pero es fundamental que nosotros sí aprovechemos esos espacios para hablarlo y para no avalarlo. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con Federico. Yo creo que no debemos caer en el error de la aceptación no voluntaria, por supuesto, eh, en relación con las personas no veganas. Si bien tiene que haber una relación de respeto, yo creo que no es, más bien, es imperativo no guardar silencio y actuar, sea de una manera u otra. Yo, al igual que Federico, tiendo a comparar este tipo de situaciones con una situación particular eh, y es, digamos, imaginar que una persona en la calle le está dando pedradas a un perro o le está pegando patadas, ¿sí? Pues yo tengo el deber moral como vegano
de intervenir y de hacer algo. Por supuesto, pues no voy a coger a patadas o a piedra también a esa persona, pero sí tengo el deber moral de decir algo y de actuar. Y esto creo que se extiende a todos los demás espacios en los que compartimos con personas no veganas. Creo que es importante mantener una relación de respeto, pero definitivamente mostrar ese rechazo a las actitudes especistas, ¿sí? Ujú. Porque si bien en el caso que digo del perro, pues es algo muy directo, muy visible, tal vez no es tan visible en la mesa, ¿sí? Comiendo, porque ya no se ha despersonalizado, como les decía al inicio, ese individuo y ya solo se ve una parte de él, ¿sí? O lo que sale de él, pues. Pero sí es necesario seguir con esa individualización de la víctima y actuar y decir, y creo que también es muy importante incomodar a las personas, pero no incomodarlas en el sentido de faltarles al respeto, sino de responsabilizarlas y de decirles, oiga, esto está sucediendo y usted está siendo partícipe de eso, ¿sí? Y de ahí pues se empiezan a derivar una serie de conversaciones que pueden terminar en una conclusión favorable para los animales, me parece. Sí, sí, correcto. Con lo que decía antes de respeto, estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Me refería, quizá no lo he matizado bien, pero me refería al respeto hacia los animales, ¿eh? Obviamente, no hacia las personas, o sea, respeto hacia las personas, no hacia las acciones especistas, por supuesto. Al final es hacerles ver o bueno, hacer que les caiga la venda de los ojos, ¿no? Como a todos nosotros nos cayó también en su momento. Sí, precisamente yo creo que es importante también uno, pues obviamente sabemos que no hemos sido veganos, no hemos nacido veganos y que es fundamental utilizar eso que nos ha servido a nosotros para abrir los ojos, también utilizarlo con otras personas, mostrarlo y sin miedo, o sea, hacer las aclaraciones que hay que hacer, hablar de los derechos de los animales sin miedo, porque muchas veces incluso están los prejuicios o el miedo a que las otras personas nos rechacen, a que nos saquen de su, digamos, que nos empiecen a ver, que es algo que pasa mucho, incluso acá en Colombia, en páginas que lo empiezan a ver a uno como si fuera un vegano fastidioso, ¿no? Es que estamos hablando de las víctimas. Y para hablar de las víctimas hay que incomodar, como dice Johan. Y no es porque nosotros queramos incomodar, sino porque nuestras conciencias se incomodan cuando sabemos que estamos siendo partícipes de la explotación de otro ser que sabemos que merece respeto y que no lo queremos aceptar. Sí, y también yo creo que es importante, digamos, estamos en una sociedad supremamente especista y aunque quisiéramos a veces aislarnos y no tener que compartir espacios donde hay evidente explotación animal, a veces no lo logramos, pero sí creo que es importante comunicar el mensaje y sobre todo hacerlo ver lo sencillo que es. Yo creo que a veces los activistas complican mucho el mensaje o complicamos mucho el mensaje cuando realmente el mensaje de respeto es uno y es muy sencillo. Respeto básico por todos los seres sintientes es una cosa súper sencilla. Entonces yo creo que no complicar el mensaje también es muy importante para los receptores. Creo que lo que dice Luisa es importante, porque creo que debido a esa poca atención que hemos recibido dando un mensaje simple y sencillo, es que muchos otros veganos han decidido eh, actuar conforme a las reacciones de las personas. ¿Sí? Es decir, que si tal estrategia me funciona más, pues yo lo hago por este lado. Pero qué implica eso? Cambiar la idea, eh, la trivialización del mensaje, la despersonalización de las víctimas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esa difusión del mensaje y no caer de pronto en el afán de por querer hacer el mundo vegano, incurrir en este tipo de errores.
por lo que decía al principio, y es que debemos reconocer que es un prejuicio milenario y que no es sencillo desprenderse de él, pero eso no implica que debamos acomodarnos a los prejuicios de las personas. Bueno, pues bueno, yo creo que Johan, ya podemos ir haciendo como las conclusiones porque entendemos que David está en España y su horario es bien diferente al nuestro. No No hay queremos problema, no hay ningún meter problema. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Eh, bueno, pues me gustaría que cada uno diéramos nuestra conclusión. He visto hasta ahora que todas las ideas que hemos compartido han sido muy lógicas y es precisamente porque la idea del veganismo es una idea racionalmente lógica, pero que de, por tristeza hemos tenido que combatir demasiado rechazo, demasiada trivialización dentro de los mismos círculos veganos, pero creo que eso es necesario. Creo que es necesario para cualquier movimiento de justicia que haya un desligamiento de las ideologías que pretenden deformar eh, la idea. Entonces, sí, me gustaría que cada uno diera su apreciación, su conclusión. Creo que es solo un abrebocas, un inicio eh, a lo mucho que hay que hablar con respecto a este tema, porque son muchas cosas. Yo sé que acá realmente nos quedamos cortos, pero creo que es importante abrir más espacios así, compartir más ideas y que así como la explotación animal es un ámbito universal, que la difusión de los derechos animales y el veganismo también sea universal. Bien, bueno, yo como conclusión me gustaría reivindicar, obviamente, de seguir, ¿no? Con la reivindicación, con la lucha que todos llevamos, ¿no? De hacer ver a veganos y no veganos, ¿vale? Que los animales deben contar como mínimo con los mismos derechos básicos que los seres humanos. O sea, es decir, a no ser propiedad de otro y a ver respetadas sus vidas, libertad e integridad física. Para mí ese sería el lazo a esta charla. Total, yo creo que un mensaje o una conclusión para nosotros como activistas, para quienes hacemos, digamos, difusión en redes sociales, es siempre tener en cuenta que las víctimas son ellos y siempre respetarles su lugar de víctimas y no usurparlo nosotros, porque muchas veces pasa que usurpamos el lugar de las víctimas y somos los primeros en decir, no sé, como decía Johan ahora, deformar ese mensaje de respeto hacia los animales termina pareciendo otra cosa completamente diferente. Entonces, siempre mantener a los animales no humanos como las verdaderas víctimas por las cuales estamos haciendo esto y que estamos buscando su respeto incondicional. Y que es una palabra, esa palabra incondicional, luego respeto, tendría que sobrar porque si es condicionado no sería respeto. Debe ir desligado de los beneficios o perjuicios que nosotros tengamos de respetarlos a ellos. Yo creo que eso es otra conclusión muy importante de todo esto. Sí, bueno, yo quisiera decir que los humanos, primero que todo, debemos entender que también somos animales y que los demás animales, como ya les expliqué, tienen un valor inherente que los hace también personas. Entonces, no somos diferentes a ellos. Como siempre hemos estado como en un pedestal por encima de las demás especies. Entonces, al entender que los demás individuos son como nosotros, podemos aplicar el principio de igualdad en nuestra relación con ellos. Y ya que estamos hablando de las familias, pues creo que el mensaje para las familias es de ponerse en el lugar de los demás animales
que también tienen familias y que son víctimas de nuestras costumbres, que son, aparte de injustas, completamente innecesarias. Listo, entonces para finalizar, me gustaría añadir una pequeña cosa también, eh, y es que tengamos siempre el objetivo claro. Esta causa, la causa vegana, es la única en que las víctimas no pueden ser sus propios voceros, sino somos sus victimarios los que somos voceros de ella. Y esto debería ser una razón más para responsabilizarnos mucho de los mensajes que damos, para educarnos todo el tiempo, tener un objetivo claro y sobre todo no sentir vergüenza de ser veganos. Llevar esto con orgullo, decir yo soy vegano, yo hago parte de la causa vegana y cada vez que tengamos la oportunidad de decirlo, que lo hagamos, porque eso es lo correcto. Y a pesar del rechazo que podamos tener, pues si tenemos el objetivo claro de que no es por nosotros, sino por las víctimas del especismo, los demás animales, eh, no tiene por qué haber eh, contradicciones ni arrepentimientos. Entonces doy las gracias a Federico, a David y a Luisa por acompañarnos en este espacio, por su tiempo y esperamos contar con su apoyo en próximas oportunidades y charlar tal vez de otros temas para que no nos quedemos cortos tal vez eh, con este tema que es tan amplio y tan grande y donde hay tantas cosas por decir. Muchas Yo también gracias. quiero darles las gracias a ambos por haberse tomado el tiempo de acompañarnos y por todo lo que hacen para hablar por los animales y difundir el mensaje de respeto hacia ellos. Desde España, Federico también, su guía BEC, los invito a seguirlo porque es maravilloso, tiene muchísima información para todas las personas que quieran dar el paso al veganismo, y desde el partido vegano también me parece maravilloso poner el tema del respeto animal en la agenda pública. Ya era hora de hacerlo, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias también a vosotros por haberme brindado la oportunidad de compartir este espacio con vosotros y bueno, y desearles felices fiestas libres de explotación animal, sobre todo. Claro que sí. Y por acá para futuros conversatorios de una. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos y gracias a las personas que nos acompañan. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao.